gracias por esta mañana. Muchas gracias, Padre, por la bendición que tenemos de estudiar tu palabra, de poderla abrir, de poder recibir de tu parte el mensaje que tienes en ella para nosotros, Señor. Y queremos recibirla con fe, creyendo que tú nos estás hablando, Señor, y que quieres que aprendamos a través de ella las formas y las cosas que has establecido en ella para nuestra salvación, Señor, y para gloria tuya. Queremos poner este tiempo en tus manos y rogar que tu Espíritu Santo nos dé dirección y nos dé sabiduría en todo lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, Señor. Te damos a ti la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Pentateuco y ya estamos un poco más avanzados. Vamos al Levítico. Ya estamos en la tercera clase de Levítico y vamos a continuar con algunas cosas. Dijimos que la importancia del Levítico reside en que a partir de Levítico se va a desarrollar un lenguaje que va a estar utilizándose en toda la Biblia. Todas las sombras, todas las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento tienen de alguna manera el fundamento en el Levítico. Por eso es importante que lo estudiemos, porque de otra manera nos vamos a perder de mucho del simbolismo, del lenguaje, de la representación importante que tiene este libro, y vamos a cometer errores o vamos simplemente a quedarnos en ceros al momento de leer otros pasajes que utilizan este tipo de lenguaje. La clase pasada estuvimos hablando acerca de las ofrendas o los diferentes tipos de sacrificios. Revisamos 5 tipos de sacrificios, como el de acción de gracias, como el holocausto, etc. Y dijimos que tenían diferentes propósitos y que se desarrollaban de maneras distintas unos de otros. Ahora vamos a continuar con el estudio y vamos a estar hablando acerca del sacerdocio que se presenta en el libro de Levítico. Entonces, si gustan, vamos a entrar en el tema el día de hoy y poco a poco les voy a ir diciendo algunos textos. Para empezar, vamos a estar hablando acerca de este concepto que hemos venido revisando y que ha estado apareciendo a lo largo del estudio, que es que toda la nación estaba llamada a ser una nación santa. Es algo que quiero insistir mucho en este tema porque es importante. Éxodo 19, verso 6 nos va a decir que toda la nación de Israel tenía la intención de ser una nación sacerdotal. ¿Cómo iba a ocurrir este orden según el Éxodo? No según Levítico, pero según el Éxodo, quienes iban a ejercer ese sacerdocio iban a ser los primogénitos de cada familia. Esto en contraste a que se hubiera establecido una sola tribu sacerdotal. El plan original, al parecer, era por medio de esta sustitución del cordero que fue derramado el día de la Pascua. Se sustituía el cordero por el primogénito de cada familia, y ese primogénito, según leímos en Éxodo, iba a ser consagrado directamente a Dios. ¿Qué significaba entonces esto? Que iba a ser consagrado a Dios con la intención de dedicarse al ministerio sacerdotal. Es decir, cada familia iba a tener un sacerdote. Algo importante para nosotros también dentro de nuestro contexto como iglesia es que dentro de cada familia tiene que estar claro un sacerdocio. Es importante que comprendamos que en cada familia Dios se ha puesto una persona, aunque todos son sacerdotes por los méritos de Cristo, una persona encargada directamente de la dirección del sacerdocio. Una de las cosas que vamos a ver hoy es no solamente los sacerdotes o los levitas, sino los sumos sacerdotes. Es decir, vemos que no solamente eran levitas y todos eran iguales, no, había funciones dentro del sistema levítico. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes, estaban todos los sacerdotes que hacían la labor propia del templo, y luego existía un sumo sacerdote. Entonces, a lo que voy con esto es que aunque nosotros entendamos y creamos la doctrina del sacerdocio universal de la iglesia, vale la pena mencionar que hay términos, hay funciones dentro de los sacerdocios, ¿sí? Y en cada casa y en cada hogar todos somos sacerdotes, sí, pero hay funciones, y me parece a mí que debe de haber un sacerdote por cada casa intercediendo a favor del hogar, y me parece que lo más correcto es que sea el hombre. Cuando no es el hombre será la mujer. Cuando no es la mujer será un hijo, cuando no es un hijo será la hija. Es decir, Dios va a encargarse, y siempre hay personas de paz. Me ha tocado conocer en varias ocasiones personas por las cuales entra el evangelio. Hay una persona que se convierte y entra el evangelio a toda la familia. Un ejemplo de esto es Mario, que se congrega con nosotros. Mario está en una circunstancia similar. Él se convierte y él se encargó de llevar el evangelio a sus papás y a todos sus hermanos, y toda su familia está entregada al Señor.
Mario le predica a su esposa Moni cuando le hablan en alguna ocasión y le dicen, oye, tengo una muchacha que, ella ha contado su testimonio, por eso lo comento, pero tengo una muchacha que está endemoniada, que ven y ora por ella, y fue por ella, y como decía un pastor que conocía, le hablé de Cristo y luego le hablé de Mario, y dijo, y aceptó a los dos, y se quedó con Cristo y se quedó con Mario. Y Mario convirtió también, fue una persona que Dios usó para convertir a Moni. Entonces, siempre hay personas claves que pueden compartir el evangelio, ¿no? Yo he visto en muchas ocasiones las abuelitas o los abuelitos son excelentes para compartir el evangelio, porque son los que les piden a los niños para llevarlos a la iglesia, porque los papás no quieren ir a la iglesia, o no se les antoja, lo que sea. Bueno, los abuelitos van y lo recogen. Dijo, usted no quiere ir, pues su hijo lo vamos a enseñar en los caminos del Señor. Y es importante que lo entendamos. Y es parte de la labor del sacerdocio, es parte de ser sacerdotes el tener esa responsabilidad, asumirla y empezarla a transmitir dentro de un contexto familiar. Entonces la intención era que toda la nación fuera santa y la intención es que el sacerdocio se diera por medio de los primogénitos de cada familia. Vemos que un poco más adelante en el desierto viene una circunstancia de pecado terrible y sucede entonces que los levitas son elegidos como una nación santa por causa de defender el propósito de Cristo en medio de una crisis importante que se nos narra en Éxodo capítulo 32, donde se nos dice que hubo pecado, hubo una fiesta desenfrenada de la nación y los levitas deciden consagrarse al Señor en ese momento y son establecidos como una nación o como una tribu sacerdotal. Entonces, se establecen los sacerdotes, que vamos a hacer una distinción entre levitas y sacerdotes. El mismo libro de Levítico va a hacer esta distinción que tenemos que considerar nosotros, como mencioné ahorita. Toda la tribu de Leví iba a ser la tribu sacerdotal, pero no todos los levitas iban a ser sacerdotes. Algunos iban a ser levitas nada más, que significaba que ayudaban en las labores del templo en lo que se ofreciera al sacerdote. Después estaban los sacerdotes que hacían propiamente los trabajos del tabernáculo y luego existía un sumo sacerdote que vamos a ver ahorita sus funciones. Funciones entonces del sacerdote como tal. Tenía varias funciones según el libro de Levítico y los vamos a ir revisando. Número 1, servía como mediador entre el pueblo y Dios. Ahora, importante va a ser que para abarcar dos pájaros de un tiro es que nosotros vayamos viendo una similitud entre el ministerio sacerdotal y el ministerio de Cristo. Cristo va a venir a cumplir en su ministerio, en su vida, varias funciones importantes. Viene a cumplir la función de sacerdote, viene a cumplir o a ejercer la función de profeta y viene a ejercer la función de rey. En esos tres aspectos tenemos que estudiar a Cristo. Parte de la doctrina cristológica va a ser que entendamos que en Cristo está el cumplimiento total de lo que en el Antiguo Testamento se profetiza y se escribe. Entendemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, lo entendemos como nuestro rey y lo entendemos también como un profeta enviado para hablar a las naciones. Entonces, la primera función del sacerdote era servir como mediadores entre el pueblo y Dios. Esto incluía el interceder por el pueblo constantemente y de alguna manera funcionar para la expiación del pecado mediante los sacrificios que llevaran la gente del pueblo. Hay un par de ocasiones en el Antiguo Testamento en las cuales Dios levanta hombres claves para interceder a favor del pueblo. Esta intercesión no es solamente una intercesión organizacional o de alguna manera estructural en la cual dijera, bueno, tú eres levita, tú eres sacerdote, te toca interceder. Los levitas habían estado intercediendo por el pueblo constantemente por medio de los sacrificios durante cientos de años, pero hubo momentos en que la nación de Israel, aún con todo y eso, su corazón estaba alejado de Dios. Una condición que debemos de entender en la iglesia, debemos de recordar en la iglesia constantemente y regresar a ella. No se trata de lo que hacemos, sino que nuestro corazón esté verdaderamente anclado al Señor. Pasa en muchas ocasiones y pasa en la organización de la iglesia. Podemos ser una iglesia exitosa en todos los términos humanos. Podemos tener gran organización, podemos tener un excelente grupo de alabanza. Una ocasión fue una iglesia de
si no me equivoco, eran 30,000 personas en Colombia. Tenían un grupo de alabanza impresionante. Yo conté alrededor de 200 personas en el grupo de alabanza. No eran todos músicos, ¿verdad? No era rondalla, era un coro grandísimo, con músicos, con instrumentos de metal. Estaba impresionante. Cada cierto tiempo hay que hacer una pausa y decir, Señor, ¿de qué se trata genuinamente el Evangelio y mi comunión contigo? Porque nos podemos perder en la dinámica de iglesia, nos podemos perder en la dinámica del contexto de iglesia en el cual hemos crecido y creemos que eso lo es todo. Y de repente es poner un alto y decir, Señor, ¿de qué se trata? Quiero tener una comunión profunda contigo, quiero que la iglesia sea genuinamente algo para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Aquí a veces nos preocupamos, hemos tenido etapas en las que nos preocupamos demasiado porque todo salga perfecto los domingos, y me parece que si hacemos un énfasis muy grande en ese tema, podemos perder la cercanía de familia que debe de representar la iglesia y la cercanía con Cristo que debemos de tener, no a través de una institución, sino a través de una entidad viva que es la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia, no, ustedes no van a la iglesia, sino que somos la iglesia de Cristo, y bajo ese concepto podemos mantenernos centrados en nuestra práctica eclesial, en nuestra práctica constante de iglesia. Entonces, pasó en alguna ocasión que sucedía esto. Había sacerdotes que intercedían a través del pueblo constantemente, pero Dios levanta hombres como Moisés, levanta hombres como Abraham un poco antes, levanta profetas que vinieron a traer un mensaje de parte de Dios. No vemos que en el Levítico, hermanos, se establezcan ministerios proféticos, se establecen profetas. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece un orden y ese orden no es respetado por los seres humanos o por la iglesia, levanta hombres profetas para decirnos cómo debieran de ser las cosas. Eso es lo disruptivo del ministerio profético. Ahora estuvimos hablando de los profetas hace un par de semanas, hablamos del ministerio de los profetas hace un par de semanas, y el profeta es disruptivo. Dios establece un orden y luego levanta a hombres para decir, es el corazón lo que importa, no es lo bonito de la iglesia, no es lo superficial de una congregación, no es que te tomes una foto cuando estás leyendo la Biblia junto a tu teléfono y a tu computadora, no es de que hagas un check-in en un lugar, no es de que seas superficial en tu relación con Cristo. Si quieres estar a la moda, si quieres estar hay muchos clubes sociales mucho mejores, hay muchas otras cosas mejores que les puedes tomar fotos para Instagram o para Facebook, pero la iglesia es algo sumamente serio, es algo sumamente profundo, y los profetas constantemente vienen a recordarnos que no se trata de las formas, sino que se trata del fondo. Vemos que en Levítico no se establecen profetas como tal, que vienen de alguna manera a hablar en nombre de Dios al pueblo. En otras ocasiones Dios establece personas que intercedan, pero de alguna manera dentro de un orden inicial, Dios establece a los sacerdotes como mediadores entre el pueblo y Dios y como intercesores entre el pueblo y Dios. ¿Cómo hemos cumplido esto entonces en el sacrificio de Cristo o en la obra de Cristo? Dice el Nuevo Testamento que Él es nuestro mediador precisamente, ¿no? Estamos nosotros en comunión con el Padre a través de los méritos de Cristo. Él funciona como un abogado, Él funciona como un mediador y no buscamos un intermediario más que Cristo. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Ahora, hay diferencia entre intermediario e intercesor. ¿Alguien puede pensar en esta diferencia entre un intermediario y un intercesor? Es decir, nosotros nos acercamos al Padre por medio de Cristo, pero eso no quiere decir que no podamos interceder a favor de otros hermanos. Hay una doctrina dentro de la Iglesia Católica que es la doctrina de intercesión de los santos, donde ellos se enseña, que hay otros hombres que ya fallecieron y que interceden a favor de la Iglesia. Me parece que podemos ajustar esa doctrina y decir, nosotros que estamos vivos voy a interceder por alguien. Es decir, de alguna manera hay que entender que la intercesión es un llamado para la iglesia, pero tenemos
un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro más que Él, pero la iglesia funciona como un intercesor, es decir, hablando a favor de las personas, y eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos por alguien que está en necesidad. Estamos haciendo una intercesión. Señor, en esta ocasión no te pido por mí, pero voy a pedirte por esta persona, y yo me pongo en representación de esta persona para que tú bendigas, o para que tú salves, o para que tú sanes a tal persona, y de esa manera se cumple el ministerio sacerdotal. Pero es importante establecer que el Nuevo Testamento nos enseña que hay un solo mediador entonces entre Dios y los hombres, que va a ser Jesucristo. Un solo mediador, y es suficiente, es suficiente. La semana pasada en el culto estuvo hablando Noé acerca de la rendición de cuentas o de la confesión de los pecados como un término más bíblico. Es un tema muy profundo, y cuando lo estuvimos platicando antes de que lo predicara la semana antepasada, salen muchos otros temas más, como por ejemplo aquellas palabras de Jesús a Pedro de retener los pecados, lo que significa las llaves del reino de los cielos. Y vemos que aunque tenemos un solo mediador, que es Cristo, Dios establece la iglesia como una importantísima herramienta para nuestra santificación. Hay un sobreénfasis, y esto a causa de la Reforma, en la individualidad del Evangelio. Mi relación personal con Dios, mi experiencia personal con Dios. Dios y yo confieso mis pecados únicamente al Señor, yo obedezco únicamente al Señor, yo hago únicamente al Señor, etc. Aún en el tema de dinero, hermanos, yo le doy directamente al Señor y se lo doy a una persona que está en necesidad, y así no se lo doy a la iglesia. El diablo se ha encargado de que la doctrina de la iglesia vaya en detrimento a tal punto que nadie cree en la iglesia. Entonces mucha gente dice: yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios pero la iglesia me cae mal. Yo creo en Dios, pero... Eso es lo que ha logrado el diablo a través de malas prácticas en la iglesia. Pero la iglesia es un instrumento establecido por Dios para nuestro crecimiento y santificación. Es decir, no debe de haber comunión con Dios si no hay una comunión sana con la iglesia. No con una iglesia, no con reino y justicia, con la iglesia de Cristo. No se trata de ser sectarios y decir: si no es a través de reino y justicia no llegas a Dios. No, para nada. Pero se trata de entender y de discernir el cuerpo de Cristo, como lo menciona Pablo a los Corintios. Poder entender la doctrina de la iglesia correctamente y decir: a través de la iglesia puedo confesar mis pecados, a través de la iglesia hermanos pueden orar por mí para que yo sea sanado, a través de la iglesia puedo encontrar restauración, a través de la iglesia puedo encontrar a Cristo, a través de la iglesia puedo servir y honrar al Señor. Es decir, debemos de tener en alta estima la iglesia como tal, no una iglesia, no una institución, sino la iglesia. Tenemos que valorarla de una manera mucho más grande como lo hacemos ahora, porque está muy desvalorada dentro de nuestro contexto cristiano por razones justificables y por algunas injustificables, ¿verdad? Todos tenemos una razón para decir por qué no creo en la iglesia, por qué no me gusta la iglesia, etc. Pero hay que entender que Dios ha establecido algunos patrones importantes dentro de la iglesia, y lo que tenemos visible del cuerpo de Cristo, hermanos, es tu hermano. Por eso, si alguien va a una iglesia, yo soy de la insistencia en que tienes que involucrarte con esa iglesia. Ha habido personas que han venido a esta iglesia por 3 años, 4 años, y no se involucran con nadie. No conocen a nadie, nada más conocen al pastor, nada más saludan al pastor, nada más le hablan al pastor, y vienen y se van, vienen y se van, y vienen y se van. Y vamos a hablar más de los que no vinieron, pero pasa que son las personas que no se involucran, y cuando llegan, yo digo: ¿cómo puedes estar en una congregación que se predica siempre algo que tú no estás viviendo? A mí me parece que es una tortura para alguna gente. Es masoquista, le gusta ir a una iglesia donde le dicen que no está bien, y siguen yendo años sin cambiar su forma de vivir, escuchando siempre que les dicen: estás mal, cambia, 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 cambia. Aquí hacemos un énfasis grande en temas de comunidad.
Conoce a alguien, sal con alguien, no te vayas. Tenemos una media hora que es una herramienta buenísima para conocer a alguien entre 11 y 11 y media. Saluda, conoce, ábrete. Algunos lo hacemos, algunos no lo hacemos, pero yo no entiendo personas que se congregan tantos años en una congregación a escucharlos domingo tras domingo, lo mal que están, pero no toman decisiones para cambiar su estilo de vida. Y me parece un despropósito. ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? ¿Estás viviendo una religión? ¿Estás viviendo un apaciguamiento de conciencia? ¿Te lo enseñaron así? ¿Tus papás te dijeron que era bueno ir a la iglesia? ¿Lo haces por tus hijos? Es decir, hay muchos pretextos más que son inválidos ante la realidad de que tenemos que ir a la iglesia porque amamos a Dios y porque amamos a nuestro prójimo. Lo amo profundamente y quiero verlos. Amo profundamente al Señor y quiero alabarle, quiero exaltarle, quiero escuchar su instrucción, amo sus palabras, amo la palabra de Dios, amo la Biblia. Entonces, nos desviamos un poco, pero vale la pena hablar sobre términos de la iglesia. Es bueno que de alguna manera restituyamos la doctrina de la iglesia al lugar que Dios le ha dado en el Nuevo Testamento de manera clara. Podemos nosotros entonces también interceder unos por otros, orar unos por otros, teniendo a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Segunda función del sacerdote era consultar a Dios para discernir la voluntad divina de Dios para el pueblo. Era el que consultaba directamente a Dios. Dentro de las herramientas que utilizaban los sacerdotes o el sumo sacerdote, habían un par de piedras que se llamaban el Urim y el Tumim, piedras que nunca se ha sabido exactamente cómo son. Hay un historiador, Flavio Josefo, ya del siglo I, que habla acerca, él narra que él pudo ver las piedras sacerdotales del Urim y el Tumim, y él las narra como dos piedras negras. Hay personas que piensan que eran muchas piedras pequeñas. Yo escuché esta explicación de algún profesor, un doctor en teología, que dice que abrían de alguna manera el pectoral y que había muchas piedras detrás del pectoral y esto les daba una revelación de la voluntad de Dios constantemente. Otras personas hablan de dos piedras. La iglesia mormona habla de que el profeta Smith, el fundador de los mormones, le fueron dadas las piedras, el Urim y el Tumim, para poder interpretar el libro mormón que le da este ángel Moroni a este profeta. Se lo topa y le dice: vas a encontrar tu librea para allá, vas a encontrar tu libro, lo vas a sacar. Lo trata de leer, no puede, y le dan unos lentes especiales para poderlo leer, que era el Urim y el Tumim. Entonces se ha hablado mucho acerca de ese tema, sobre qué son. Posiblemente eran dos piedras que se aventaban y sacaban. A lo mejor no es tan fantasioso como se cree. Hay personas que dicen que se prendían de colores, y vemos en varias partes del Antiguo Testamento que consultaban al Señor por medio de los sacerdotes para ver su voluntad, y decían, David lo hace en varias ocasiones, voy a subir, Saúl lo hacía, a pelear contra tal rey. Consultaban al sacerdote, ellos veían el Urim y el Tumim y decían, Dios dice que sí, Dios dice que no. Pero posiblemente no era tan mágico como nosotros creemos, y a lo mejor eran unas piedras que se aventaban. Un historiador piensa que en este sentido se utilizaban, se aventaban las piedras y de alguna manera, la manera en que cayeran, se echaban suertes y decían, bueno, sí o no. Sería de alguna manera el equivalente a aventar una moneda al aire y decir, vamos a orar para que lo que caiga en esta moneda sea cierto. Por cierto, hace poco vi una de las cosas más raras que vi en una señora que conocí en el Instituto Bíblico, que estudió estudios pastorales conmigo. El otro día subí un video para saber, no sé si les platiqué, pero para saber cuál era tu tribu de las 12 tribus y a qué iglesia del Apocalipsis pertenecías, de las 7 iglesias. ¿Te acuerdas que les platiqué de eso? Y decía, y a mí me llamó mucho la atención, dije, ¿cómo puedes saber? Número la tribu, dije, bueno, pues puedes hacer un examen de ADN y, ¿sí? O tu apellido, o tu foto, lo que, no sé. Hay maneras de saber de cuál tribu, tal vez, que no creo que puedas saber, pero tal vez puedes saber si eres de la tribu de Judá, o de Leví, o de Benjamín, o de los que sean. Pero aparte decía, y aparte, ¿cómo saber a cuál de las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis perteneces?
Y de que la Odisea y Éfeso y etc. Y decía, ¿cómo le haces? Y me llamó mucho la atención el video, me metí. Tuve que ver como 40 minutos de introducción que no tenían nada que ver con el tema, el adelantado. Y al último dijeron que era echando suertes. Es decir, sacabas las tribus, las ponías en un papelito y luego las revolvías, orabas y luego sacabas un papelito y sabías de qué tribu eras y luego escribías las 7 iglesias, las echabas en un bote, le dabas vueltas, sacabas un papelito y decías de cuál de las 7 iglesias era. Y su fundamento era porque en el Antiguo Testamento se echaron suertes en el Urim y el Tumim y Dios puede utilizar la suerte. ¿Dios puede utilizar la suerte? Sí puede, pero yo no veo esa práctica en el Nuevo Testamento y no veo esa práctica de manera histórica. Eso es algo importante, voltear a ver cómo es la práctica de los apóstoles. No la veo de manera clara. Hay un pasaje en Hechos capítulo 1 donde se echan suertes, ¿se acuerdan? Sobre uno de los apóstoles, si iba a ser Barsabás o si iba a ser Matías, era el otro. Y estaban viendo a cuál iba a quedar y queda Matías, ¿no? Como el 12º apóstol que iba a sustituir a Judas. Otro tema que ahí le puede rascar mucho para el tema de lo apostólico, ¿no? Porque al parecer la lógica que utiliza Pedro para la necesidad de un 12º apóstol es que haya estado con nosotros desde el principio cuando Jesús fue bautizado y que nos haya acompañado hasta este día. Un establecimiento que hace Pedro para los apóstoles es que hayan visto a Cristo, que hayan conocido a Cristo. Pero curiosamente Pablo no cumple con ese requisito y es establecido como apóstol. Entonces Pablo viene a desmontar esa doctrina o esa teoría de que únicamente quienes vieron en carne a Cristo pueden ser apóstoles. Bueno, ese es otro tema. Pero vemos que echan suerte sobre Barsabás o sobre Matías. De alguna manera los sacerdotes consultaban a Dios y lo hacían por estos medios, echando suertes de estas piedras de Urim y el Tumim, se aventaban tal vez y de la manera en que cayeran podían saber si Dios quería una cosa o la otra cosa. ¿Okay? Tercera función de los sacerdotes, ser intérpretes y maestros de la ley. Esto quiere decir que tenían que enseñar la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían que ser intérpretes y tenían que ser maestros de la ley para enseñar al pueblo los estatutos del Señor. Vemos que un poco más adelante en la historia se van estableciendo ciertos oficios dentro del sistema sacerdotal, como los escribas, como cuando salen del cautiverio de Babilonia por causa de los persas, se vuelve a reconstruir Jerusalén, vuelven a estar bien. ¿Se acuerdan que Nehemías funciona como un hombre de negocios que reestructura los cercos de la ciudad, las puertas, y luego llaman a un escriba que era Esdras, un maestro de la ley, un conocedor de la ley? Y vemos que se empiezan a establecer ciertos oficios. Los escribas funcionaban como maestros dentro de los ministerios sacerdotales. Entonces vemos que aunque todos los sacerdotes estaban llamados a compartir la palabra de Dios, había sacerdotes que se especializaban en el estudio de la ley y en poderla interpretar. Ojo, la interpretación para los judíos es sumamente importante, y luego compartir la interpretación. Uno de los requisitos que se pide en el Nuevo Testamento para los obispos o para los ancianos o para los presbíteros, cualquiera de estas palabras, o pastores, cualquiera de estas palabras se puede utilizar de manera indistinta en el Nuevo Testamento, va a ser que sean aptos para la enseñanza. ¿Qué significa ser apto para la enseñanza? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente como un primer requisito para ser apto para la enseñanza? Tener un conocimiento bueno. Eso es lo último que existe en nuestras iglesias. Un buen conocimiento de las Escrituras, ser apto para la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, establece hombres de Dios, ¿no? Que sean hospedadores, que sean sobrios, maridos de una sola mujer, y en todos los casos que sean aptos para enseñar, que sean buenos para enseñar. Y entiendo el valor de personas que lo hagan cuando no hay quien lo haga, como pasa en el tema del sacerdocio dentro del hogar. Cuando el hombre no toma su rol de sacerdocio, yo digo, la mujer es muy valiente en hacerlo y tiene una obligación de tomar ese rol. Me parece que puede ocurrir lo mismo.
Hay lugares donde la palabra no es enseñada y no hay quien la enseñe, y hay personas que dicen, yo le entro a los trancazos, ok. Hay necesidad, sí. Hay que pastorear gente, pues sí, le entro a los trancazos, sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay que buscar un ideal, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal? Que seamos aptos para enseñar, que tengamos la capacidad de la enseñanza. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. Tenemos que quitar ese mito de unción equivale a estar en contra de un pensamiento estructurado. Es que no eres del Espíritu, es que eres frío, y hay un pleito entre los hiperpentecostales y los hiperestudiados. Y los hiperestudiados dicen, los pentecostales no saben leer, y los pentecostales dicen, y ustedes no tienen al Espíritu Santo. Y hay un pleito innecesario. ¿Por qué tenemos que estar peleados? No podremos estar llenos del Espíritu Santo, vivir los dones del Espíritu Santo, ver que Dios transforma vidas, que libera gente, que saca fuera demonios, que restaura familias, y al mismo tiempo ser personas estudiosas que tienen una doctrina sana. ¿Por qué hemos creado esta falsa dicotomía de eres o uno o eres el otro? Cuando nos necesitamos, cuando posiblemente seamos diferentes dones. Es difícil que un solo pastor tenga todos los dones, que al mismo tiempo sea profeta y al mismo tiempo eche fuera demonios y al mismo tiempo hable profecías y sane enfermos milagrosamente y al mismo tiempo tenga una buena doctrina y al mismo tiempo esté guapo y al mismo, o sea, digo, hay excepciones, pero es muy difícil que ocurran pastores así. Hay que reconocer dones, y por eso en la iglesia tienen que emerger los dones, porque una sola persona no puede ministrar al pueblo completamente, porque el pueblo tiene necesidades. Si alguien dice, oye, estuve hablando con tal persona, pasa mucho, y lo voy a mencionar casi como es, pasa mucho que mujeres adultas por lo general no se acercan conmigo, se acercan con hermanas que les ayudan en alguna circunstancia o problema. Yo digo, qué bueno, excelente, porque conviven, porque tienen un pensamiento similar, porque nacieron más o menos en la misma época, porque a lo mejor yo no entendería los problemas. Es decir, es sano que pase esto, y cuando el pastorado quiere tener las riendas totales de la iglesia se pueden cometer muchos errores, pero hay que reconocer diferentes dones. Una de las características que se les pedía a los sacerdotes es que sepan interpretar la ley, que tengan conocimiento y que tengan una capacidad de interpretarla, y número dos, que tengan una capacidad de explicarla. Lees, estudias, conoces, es la primera parte. La segunda es, ahora cómo te lo voy a enseñar, ¿verdad? Esa es una segunda fase. Ahora necesito explicarlo de la manera mejor para que pueda ser entendido. Entonces, ser intérpretes, maestros de la ley, enseñar al pueblo los estatutos de Dios. Cuarta función del sacerdote, ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Esto significaba, bueno, participar de los sacrificios, y tenía que ver con toda la operación de las cosas sagradas del tabernáculo. ¿A qué voy con esto? En que era importante también para los sacerdotes y para los levitas, quienes eran los ayudantes propios de los sacerdotes, el poder llevar a cabo una buena operación del tabernáculo. ¿A qué me refiero con una operación? En que era el que tenía que ver que estuviera limpio, que estuviera el fuego prendido cuando iban a traer las cosas para el altar, el que se encargaba de sacar las cenizas, había que cerrar el changarro, había que acomodar las sillas, había que llegar temprano, había que limpiar los baños. O sea, la operación era parte del ministerio sacerdotal. Vemos que en el Nuevo Testamento, cuando empieza a crecer la iglesia, en Hechos capítulo 6 se nos narra que por causa de la obra social de juntar despensa para las viudas, los apóstoles de pronto ya no pueden con todo, entonces se empiezan a organizar, y la iglesia tiene que llegar a un punto de organización natural. Me parece a mí que podemos adelantarnos a la organización. Ayer estaba hablando con Xochitl y Alexis. Me tocó ser pastor de una congregación un periodo muy pequeño de tiempo, y era una congregación de 30 personas, y yo no entendía por qué teníamos que hacer todo el espectáculo como si hubieran 5,000 personas. Teníamos que hacer todos los micrófonos, teníamos que prender todas las cosas, teníamos que hacer un super mega show,
la manera de compartir, la manera de expresarlo era como si fuera una mega iglesia. Normalmente te vas adaptando en la manera de hablar, en la manera de expresar, en la manera de interactuar según la medida del número de personas que haya. Cuando hay 5 personas, me parece que es innecesario prender el sonido y prender un micrófono, pues vámonos a una casa y estudiamos y no pasa nada, o aquí nos sentamos, que lo hemos hecho aquí en muchas ocasiones porque somos una iglesia pequeña. Pero en términos de operaciones, hermanos, creemos que la iglesia tiene que ser espectacular, y no necesariamente. La iglesia no tiene por qué ser espectacular. La iglesia tiene que ser fundada sobre Cristo y tiene que manifestarse el amor unos por otros, y a partir de ahí entonces podemos hacer muchas cosas. Pero regresándome al punto, es importante que los que están en el ministerio y quien anhele estar en el ministerio entienda la operación del día a día. Hay que pagar rentas, y hay que pagarlas puntuales, sí. Hay que ser el mejor testimonio cuando rentamos, cuando compramos algo, sí, porque es gente no cristiana. Cuando estábamos en el otro local, estábamos sobre la Francisco Villa, en un lugar un poco más pequeño. Hace mucho tiempo, yo creo que fue el primer año que rentamos ahí, que también fue el primer año de la iglesia. Hubo un mes, recuerdo bien, que no se completó el pago de la renta. Y una de las personas que estaban en ese momento en liderazgo me dijo, pues vamos a hablar con el de la renta y vamos a decirle, no te la completamos. Y yo decía, pues no, o sea, antes vendo algo, pero no podemos dejar de pagar. O sea, hay un testimonio de por medio con las personas no cristianas, y somos una iglesia y tenemos que dar el mejor testimonio, y nos esforzamos en todas las ocasiones por hacerlo de esa manera. Cuando dejamos ese local, se me acercó la señora de la renta y me dijo, gracias, qué buen testimonio, estuvimos muy a gusto, etc. Y me dijo, ojalá todas las iglesias fueran como ustedes. Y me hizo este comentario porque una familia pastoral de esta ciudad me tienen rentado una casa y hace 2 años que no pagan la renta. Dice, y no los hemos podido sacar porque cada vez que vamos, ellos están protegidos por guaruras armados y no nos dejan sacar a los hijos de los pastores de esa casa. Dice, me da mucha alegría que haya cristianos que son diferentes. Podemos cometer errores tan tontos, o sea, podemos equivocarnos, hermanos, todos nos equivocamos. Podemos no tener un dominio propio personal en algunas ocasiones y decir, se me salió una mala actitud, una mala cara, pequé, caí en pecado, le contesté mal, me enojé con tal persona, pero deliberadamente. No pagar renta 2 años ante una institución no cristiana y ser de una familia pastoral muy conocida. Yo digo, ¿qué caso, qué daño le haces al evangelio? Tú sacas un beneficio temporal, pero estás... dice la palabra que algunos blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Por causa de que la iglesia comete mal testimonio, Dios es blasfemado. Entonces, vale mucho la pena que entendamos que dentro de la operación, regresándome, son cosas tan importantes como esas. Mantener un buen testimonio con los de afuera. Me hablaron en esa ocasión después de que nos vinimos a este local, nos hablaron unos meses después y me dijo, pastor, le tengo una mala noticia del otro local. ¿Qué pasó? Me dijo, se quedaron ustedes con una deuda de agua de 24,000 pesos. Y yo dije, Santa, ¿te acuerdas? Yo me asusté tanto y dije, ¿cómo la vamos a hacer? No he ido 24,000 pesos. Y dije yo, y no le voy a decir, tengo que cumplir con el testimonio. Oiga, a propósito, vendí mi carro hace unos años. Y el carro negro que ven, lo vendí una noche, había batallado mucho, por fin lo vendí. Todo el mundo quería, en ese entonces estaba de moda los Uber, todo el mundo quería Uber y los Uber necesitan bolsa de aire y mi carro no trae. Batallé mucho para venderlo. Un día fue un chavo, me lo compró, me lo vendió, me lo pagó, al final se fueron.
yo le compartía, ¿qué te dije? Soy pastor, no sé qué, entonces íbamos a una iglesia, cuando quieras ir. Yo andaba muy contento porque ya tenía el efectivo y yo me porté muy cristianamente. Cuando quieras acompañarnos, eres bienvenido, vato, lo que necesites, yo estoy para servirte, lo que tú quieras. Me habla como a los 20 minutos de que se había arrancado. Discúlpame, Aaron, ¿qué pasó? Tu carro no trae bolsas de aire. Dije, no, vato, no me sirve. Y yo, ¿para qué le dije que soy cristiano? O sea, sí, no, pues, le dije, era mi noche, con todo mi dolor cristiano, que a veces uno toma decisiones así de dolor en contra de uno mismo por conservar el testimonio, le dije, vato, vete a dormir. Le dije, voy saliendo de mi casa, voy a una reunión, le dije, no te puedo atender ahorita, duérmete tranquilo, mañana es sábado, le dije, llega temprano a mi casa, te doy el dinero y mañana te vas a comprar otro carro, no te preocupes por eso. Pues ya llegó al día siguiente, no sé en qué momento las pilas de mis llaves ya no funcionaban, las dos, las del alarma del carro. No sé en qué momento lo hizo, fue y me cambió las pilas, fue y me compró un libro. ¿Te acuerdas? Llegó con un libro y me dijo, toma, aquí hay un libro para ti. Se portó muy bien, pero no he podido vender mi carro. Eso fue hace como 3 años y ahí tengo con mi carro todavía. Hay cosas que te cuestan, pero tienes que conservarlo. En ese entonces me dijo la señora, hay una deuda de 24,000 pesos. Chin, bueno, vamos a tener que pagarlo. Y gracias a Dios fui yo a la Comisión del Agua y le dije, oigan, necesitaba la deuda de esto. No tenía ninguna deuda. Después me enteré que andaban buscando, ellos tienen varios locales en el mismo lugar. Y uno de los locales tenía una deuda de 24,000 pesos, ellos habían dividido y no éramos nosotros. Después me enteré porque otra persona tenía un local ahí que rentaba. Pero hay veces en que tenemos que conservar el buen testimonio sí o sí, sí o sí. Estamos representando a Cristo y no es la iglesia, no es Reino de Justicia, no es el pastor, son ustedes también, somos todos. Buen testimonio delante de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestra forma de ser, en nuestros trabajos. Lleguen temprano. Si dicen sí, de sí, hermanos. Sí es sí, no es no. ¿Vas a venir? Sí. ¿Vas a estar? No. Usen una agenda. ¿Vas a estar en tal reunión? Sí, voy a estar en tal reunión. Bueno, hay que cumplir con el sí, hay que llegar puntual, hay que estar representando a Cristo en todos los aspectos que podamos. Ok, entonces tenía que ver también con toda la operación. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sé que no abrimos el libro de Levítico, no se me pasa de largo, pero necesito verlo de esta manera estructurada y vamos a abrirlo el próximo domingo cuando continuemos con el sumo sacerdocio, porque quiero abarcarlo de manera amplia únicamente. Entonces, ¿dudas o comentarios hasta aquí? ¿Dudas o comentarios de cualquier otro tema? Quiero que tengamos este espacio también para ese propósito. Si alguien tiene una duda que se salga del tema del Levítico, pueden hacerla. Para eso es este momento. Bueno, muy bien. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu presencia, Señor, y por lo que encontramos como instrucciones claras en tu palabra. Te rogamos que nos des sabiduría y que podamos encontrar un uso práctico de lo que acabamos de leer. Tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes, Señor, y nos preparas y nos capacitas para hacerlo. Y te agradecemos, Señor, que con nuestras debilidades, con nuestro pecado, nos consideres para servirte a ti, Señor, que nos has hecho reyes y sacerdotes, nación santa, Señor, un pueblo adquirido. Rogamos que nos bendigas, que nos des sabiduría en estos temas, Señor, y que podamos profundizar. Danos un panorama. Tiene que ser amplio, Señor, y así lo estamos estudiando, pero dentro de esta generalidad rogamos que nos des sabiduría, Señor. Rogamos que nos des sabiduría, Padre. Te ruego que bendigas la vida de mis hermanos y que nos permitas seguir creciendo en el conocimiento tuyo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús.